hay instituciones o bueno, motores personales que si estás alerta, pues vas a encontrar un montón de opciones. Tenía beca, pero no alcanza, ¿no? No. Y trabajaba. Ya con el trabajo profesional, pues yo mismo generaba los ingresos para destinarlos a Ok. estos procesos de estudio. Euros, ¿no? son Es euros. Son euros. Entonces, vivir en moneda, euros o en libras. dólares está... Y eso mismo nos va a dar la pauta para decir, este es mi punto de interés y desde aquí encuentro la ruta y las posibilidades. Es que en México no nos falta nada. Creo que lo único que nos falta es creérnosla. Estás escuchando el podcast Apuntes de Actuación, un programa de entrevistas a gente experta en la escena, hecho por estudiantes de actuación, dirigido a personas interesadas en ella, que buscan adquirir herramientas actorales para su vida profesional. Sin más, comenzamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Pues ya estamos en nuestra tercera grabación, nuestra tercera dupla de invitados. Estoy muy contento, estamos muy contentos en el equipo por el gran recibimiento de los capítulos. Ya tenemos una base de fans como de 5 personas. Y pues hoy traemos a 2 grandes invitados. Todos los capítulos son grandes invitados, ya saben. Estamos muy emocionados. Siempre estaremos muy emocionados porque queremos transmitirles más de nuestros apuntes de actuación en nuestro descubrimiento en la carrera. Hoy tenemos a Muriel Ricard y Yever Aiza. Es una dupla que... ¡Aplausos! Tenemos público en vivo otra vez. Y pues nada, es una dupla que fue muy complejo organizar la agenda, pero se pudo. Que particularmente tiene una gran potencia en la voz. Y han hecho muchísimos estudios al respecto. Son los maestros que ya estoy terminando segundo año de la carrera, y entonces pues me dieron voz por un gran tiempo. Y pues no sé, los voy a así rapidísimamente presentar. El maestro Yever Aiza se especializó en ¿es método Linklater? ¿Técnica Linklater? Método Linklater. En el extranjero es de las pocas personas que está certificada en México, y pues está de aquí para allá divulgando desde el 2001. ¿Estás dando clases? 2001. Sí. 2001 ya. 2001. Un reto. Egresó de Casa del Teatro junto con Muriel, ¿cierto? Estuvimos juntos un ratito. Estuvieron. Compañeros. Ok. Buenísimo. Y pues nada, Muriel igual a mí me ha enseñado muchísimo al respecto de la voz y el personaje, al respecto de cómo, interpretar. La materia que me impartió fue interpretación verbal. Y he aprendido mucho de ellos, y ahorita vamos a platicar este mes, estos 4 capítulos que vienen, al respecto de la voz, al respecto y más cosas que se nos ocurren. Pues, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Muy felices de estar aquí. Contentos, en verdad, por tener esta conversación con ustedes y estar juntos también en este momento. Sí, ya se me está cayendo el micrófono. Muchas gracias. Estudiar en el extranjero. ¿Qué fue para ustedes? Porque de eso se tratará esta primera conversación. ¿Cómo fue primero que se lo plantean? ¿Cómo fue? ¿Qué retos implican? Porque para nosotros como estudiantes a veces es el gran sueño, es como ya lo lógico, bueno, al menos desde mi punto de vista. ¿Qué implicó para ustedes? ¿Cómo empezamos a dialogar sobre esto? Voy a dejar que contestes esta primero. Ok. Chicos, de acuerdo. Un poquito hacia el micro para... Ahí está. Hola. Eso. Bien. Bueno, creo que las aventuras de estar visitando pues otros procesos en otros países tuvo que ver también por una relación paulatina, gradual, en donde fue necesario pues involucrarnos paulatinamente en procesos ya sea de observación o talleres, encuentros, seminarios, y una cosa fue llevando a la otra.
Entonces, de hecho, la primera experiencia que yo tuve viajando al extranjero fue en una compañía de teatro callejero en el año 98, siendo estudiante. Y creo que eso fue algo que me enriqueció bastante, porque la propia escuela en ese momento, la Casa del Teatro, tenía pues una estructura bastante rigurosa con relación a la actuación en el realismo. Y teníamos una maestra muy interesante de origen cubano que, bueno, es una eminencia, la maestra Ileana Diegues. La maestra Ileana Diegues, que es también profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y en otros tantos lugares, tenía una investigación muy tremenda con relación a todas las teatralidades pues que se dan en Latinoamérica y así, movimientos culturales. Bueno, la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. De hecho, maneja la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, EITALC. Un poquito más el micro. Ajá. Y entonces, bueno, a través de esta experiencia, ella misma introdujo el Bread and Puppet para que conociéramos lo que hacen. Y se gestionó una beca con la Fundación Rockefeller, y eso permitió que un grupo de estudiantes pudiéramos ir allá, ahora sí con mucho trabajo, porque pues ya saben, el hecho de viajar, a mí me tocó desde, oye, tienes liberado el servicio militar, porque no puedes viajar si no tienes ese documento. Oh my God. Entonces, es decir, tenemos que pensar en cosas ahora sí que muy prácticas, como qué implica tener un pasaporte y los documentos ahí. Y bueno, ya al vivir esa experiencia, que fue pues muy rica, porque pues viajar en tropa a un lugar con un equipo teatral pues nos da pues aventuras inolvidables que se quedan para toda la vida. Y en ese momento pues fue un encuentro en donde no nada más aprendimos cosas nuevas, sino conocimos otras maneras de hacer el teatro. Entonces, cuando llego a México de nuevo después de esta aventura, me recuerdo que uno de los maestros dice, ¿y qué? ¿Nos extrañaste? Y yo así, pues la verdad no. La neta no. Pero sí valora uno lo que pueden compartirnos aquí y allá, y esta diferencia nos enseña a seleccionar pues rutas, caminos de interés. Entonces, por muchos años estuve, hasta la fecha, pues he hecho proyectos en la calle, o cabaret, ¿no? Cosas que me tocó vivir allá, que fueron una influencia importante para vivir otras teatralidades que no solamente son el realismo. Entonces creo que ese fue un excelente pues viaje, porque me permitió el conocer, ¿no? Y después me tomé unos meses una semana y media más o menos en la ciudad de Nueva York por primera vez, y pues visitar museos, el conocer obras de teatro más, por ejemplo, de Shakespeare, pues se abre un mundo, un horizonte, porque en México pues generalmente tenemos pues una teatralidad, en aquel tiempo estaba muy en boga, Claro. pues cosas muy concretas, y pues eso va cambiando de acuerdo a los tiempos. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, y ya luego los siguientes viajes pues francamente la mayoría son de estudios, porque pues esa pauta me ha permitido pues una cosa lleva a otra, así. Sí, totalmente. Bueno, eso. Yo dejé que contestara primero Yever, porque en realidad, digamos que la primera vez que yo estudio en el extranjero, o sea, sí fue por elección, pero un poco mi papá me dijo, te vas. ¿No? Claro. Lo cual digo, agradezco profundamente, es algo que además siempre me ha gustado hacer, siempre me ha gustado viajar muchísimo. Y pues como bien dicen por ahí, los viajes ilustran, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente te empiezas a dar cuenta de que el mundo de verdad es muy grande, ¿no? Que las visiones son muy grandes. Cada viaje, cada experiencia de vida, escuchar otros idiomas, conocer otras culturas, evidentemente lo único que hace es enriquecer tu propio trabajo, tu propia creatividad, tu imaginación, ¿no? Entonces, creo que definitivamente el viajar es algo importantísimo, porque nos abre de verdad a un mundo cultural, y algo que para los actores pues es vital,
¿no? Que es conocer otras idiosincrasias, otras culturas, otros climas, ¿no? Sí. Otros paisajes, porque al final del día es lo que hacemos en el teatro. Tratar de representar esos mundos, tratar de crearlos o recrearlos en ficción, ¿no? Entonces, pues sí, me parece como primordial. Pero si además de todo está el plus, digamos que de ir a estudiar algo, a perfeccionar o a conocer, ahora sí que cómo hacen las cosas allá o acá o acullá, ¿no? ¿Cómo abordan ellos la teatralidad, la actuación, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son las diferencias con uno? O sea, al final creo que pues es llenar tu mochila de herramientas, ¿no? Pues, de cosas buenas, ¿no? Y creo que un poco hacia donde va lo que nos comentabas es un poco lo de mitos y realidades de estudiar en el extranjero, sí. ¿no? Creo que Está como muy endiosado, pero está ¿qué hay como ahí? muy endiosado, pero también creo que justamente tiene que ver con una idiosincrasia mexicana que por ahí llamamos malinchismo, Claro. ¿no? En donde creemos que lo extranjero es mejor, Uf. ¿no? Y no es así, ¿no? Y una de las primeras cosas de las que te das cuenta cuando viajas es de eso, Ok. ¿no? Entonces creo que hay que quitarnos esa idea, porque me parece que es que en México no nos falta nada. Ok. Así es. Es que no nos falta nada, todo lo contrario, ¿no? Creo que lo único que nos falta es creérnosla. Y los invito a eso, vamos a creérnosla. ¿Cómo notas la diferencia? O sea, ¿cómo notan qué es lo que... O sea, llegando allá es muy parecido aquí o me refiero a... Hay carencias allá que aquí sí tenemos. ¿Cuál sería la diferencia? Es que yo no creo que en realidad haya diferencia. Creo que justamente Uf. de entrada te das cuenta de que, mira, tan igual de locos que nosotros, sudan igual, ¿no? O sea, Claro. se ponen una friega Sudor igual, francés. ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Al contrario, creo que te das cuenta que más bien tenemos más similitudes, ¿no? Que cosas que creen distancia, ¿no? Creo que donde cambia justo es, pues, maneras de abordar, a lo mejor distintas metodologías, entonces pues vas aprendiendo más metodologías. En fin, es eso, una riqueza en tu acervo. Totalmente. Algo que me ha gustado mucho de los viajes es escuchar justamente otras lenguas y otros acentos que también pues, nos llenan de pues, riqueza auditiva. O sea, como dice Muriel, en verdad te enriquece el viajar, pero al mismo tiempo recordar tu país desde lejos es también una experiencia importante. Wow. De vivir, es cantar desde allá, el poder recordar pues lo que aquí se escribe, lo que aquí se hace, hablar de lo que se hace aquí, porque la gente está muy interesada también en conocer lo que nosotros hacemos. El poder compartirlo y el poder también, pues yo creo que son encuentros, que justamente somos afortunados la gente de teatro porque generalmente logramos hacer comunidad, no importa de qué país sea. A veces es más difícil por la idiosincrasia, las costumbres. Claro. O la lengua. Claro. Pero encontramos maneras, ¿no? De Siempre. vincularnos, de encontrar vías de solución. Entonces, pues más bien hay que estar alerta a los intereses que cada quien tenga y pues ver qué vías hay ahí, qué se ofrece. Pues porque constantemente hay instituciones o bueno, motores personales que si estás alerta, pues vas a encontrar un montón de opciones. Entonces, pues la cosa es elegir, porque el mundo es ilimitado. Entonces, es hacia dónde para que podamos, pues eso, pues enriquecer y retroalimentar. Recuerdo que en aquel primer viaje, uno de mis compañeros se quedó allá con todo el riesgo y vivió toda una experiencia, pero al paso del tiempo, a los años, volvió. Y volvió con toda esa experiencia porque el origen pues nos llama, ¿no? Entonces, Claro, finalmente pues aquí reinventas toda esa experiencia
Y yo creo que los mexicanos tenemos un gran vínculo con el origen y bueno, es importante pues no perder estas condiciones de voy, vengo, vengo, voy, pero finalmente hay un sentido de pertenencia. Raíz. Y eso creo que enaltecer, enorgullecernos de quiénes somos, de lo que somos capaces de hacer también, nos valora como seres humanos y cultura. Y es importante fortalecer esta fe pues, en nuestras capacidades. E ir otra vez y siempre al origen. Claro. Que es bien importante. Yo me pongo a pensar también en cuáles fueron sus principales retos allá. Es decir, con qué, por ejemplo, pienso en el tema del dinero. Hay muchas veces en que, pues a menos yo me limito en cuanto a no tendré suficiente para vivir allá, para pagar, o sea, se ayudaron de becas, o trabajaron allá, como, ¿qué fue lo que ayudó a sostenerles y qué otros retos encontraron por allá, además de los ya mencionados, ¿no? Pues yo las dos cosas, ¿no? O sea, tenía beca, pero no alcanza, ¿no? No. Y trabajaba, ¿no? Entonces, sí, mis jornadas, digamos que eran largas. Claro. Por mi parte, las experiencias que yo he tenido, siendo estudiante, fue solo esa que les comento. Ya egresado de la licenciatura, lo que empezó a pasar fue que el interés de la voz y lo que sucedió en ese momento propició que pudiéramos ir por breves temporadas, porque era o una semana o 15 días. O sea, en verdad yo tuve estancias muy breves. En muchas latitudes que me tocó, pues por lo mismo que el propio programa que ya ofrece el método que estudié, pues me pidió, no, pues tienes que observar esta semana en este lugar, en esta escuela. En fin, o sea, fue una condición en realidad mucho más breve y obviamente cada viajecito pues sí era prepararlo, pero también era ayudarme pues ya con el trabajo profesional, pues yo mismo generaba los ingresos para destinarlos a estos procesos de estudio, de especialización. Hubo muy poca ayuda, muy poca gente me pudo ayudar en el momento y yo decidí no tener una gestión mucho de instituciones de becas por todo lo que implica ese trabajo de reportes y de mantener, porque es en verdad una responsabilidad, porque es un recurso público. Entonces, si uno se compromete a solicitar una beca, es en verdad darle un seguimiento total. O si te vas por tus propios recursos, pues generarlos. Y es posible si planificamos y lleva todo un tiempo de programa. Generalmente muchos lugares mantienen esta condición pues de explicarte qué es, cuánto va a costar, cuánto dura, qué te ofrece de estancia, si necesitas dinero extra para los alimentos. Entonces, todas estas condiciones, pues yo creo que si las planificas y con tiempo las organizas, pues son realizables. Esto es importantísimo, ¿eh? Para cualquier viaje en el extranjero, sobre todo si va a ser un viaje largo, como una estancia de estudio o algo así. Hay que hacerlo con tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana. Sí, no. O sea, es... ¿Cuánto tiempo recomendarías? Como ya, así voy a irme, ¿qué? ¿En 2 años? ¿4 años? Pues mira, lo primero es una vez que tienes a dónde, ¿no? Lo que quieres y que lo tengas muy, muy claro, evidentemente lo primero que necesitas es una carta de aceptación de ese lugar. Claro, por ¿no? supuesto. Eso ya no sé, ya dependiendo del lugar y, ¿no? De cada escuela, etcétera, etcétera, pues se tardará lo que se tarde, ¿no? Y a la par, pues ir viendo cuáles son pues los programas de becas que podrían ayudarte, entrar a las convocatorias. En fin, es todo un viaje, es muy arduo, es mucho trabajo, ¿no? Pero pues claro, pues si tu objetivo es uno, por supuesto que vale la pena, ¿no? Pues creo que podemos ir cerrando. Yo quisiera decir algo más que, bueno, cuando decidí que es las especializaciones que nosotros hemos tenido, adquirido, ganado, como se pueda decir, pues implica también que el primer mundo no tiene piedad con el tercer mundo a nivel económico. O sea, eso quiere decir que si la maestra Christine Linklater cobraba
por certificar a un anglosajón, alemán o mexicano, nos cobra exactamente lo mismo. Es decir, que implicó desde mi perspectiva pues una dimensión triple, en verdad. Claro. Y que en ese sentido, digo, no es que sea imposible, porque yo francamente no tuve como pues un apoyo. Yo en verdad lo pude realizar casi en un 90% todos mis estudios a través de mi propio trabajo. O sea, trabajando generaba los recursos, pero muy bien organizado. Okay. Y entonces es importante dimensionar que pues la economía a nivel primer mundo pues en verdad sí nos da, o sea, se triplica o cuadruplica. Sí. Entonces eso es importante dimensionarlo, porque, o sea, ir a España pues es euros, no, son euros. Entonces vivir en euros libras. o en dólares es difícil para nosotros, digamos, ¿no? Pero no imposible. Correcto. Pero no imposible. Pues vamos a ir a algo que se llama apuntes finales, que sería como conclusiones. Pero antes, un mensajito de nuestros patrocinadores, que somos nosotros mismos. Y regresamos en un momento. Hola, en un momento regresamos al programa. Primero, un pequeño anuncio. Esta es una colaboración con la Escuela Nacional de Arte Teatral y con Apuntes de Actuación para presentar interesantes temas sobre la actualidad y sobre la escena en general. Síguenos en redes sociales para que no te pierdas nuestro contenido. Recuerda @enatoficial y @apuntes de actuación. También si necesitas un demo reel, si necesitas un book, si necesitas grabar tus castings, este es el espacio idóneo. Puedes venir aquí al estudio y que tengas un bonito material audiovisual. Seguimos con el programa. Y ya regresamos. Pues muchas gracias. Vamos a los apuntes finales. En conclusión, vaya, ¿qué podríamos ir resumiendo en cuanto a punto A, punto B o algo que se nos escapó mencionar, que estaría bueno que esto nunca lo perdieran de vista, ¿no? Pues nada, que si les interesa estudiar en el extranjero, que sea algo genuino, ¿no? Que sea realmente, yo quiero aprender esa cosa que vive esto, ¿no? Que sé que dan allá. Que no sea esta idea otra vez de irse porque creen que es mejor que acá, ¿no? Sino que sea por un interés genuino, propio, que los llame realmente. Algo que me gustó mucho que dijo Muriel es: aquel que viaja tiene un destino, ¿no? Un objetivo. Y claro. Creo que eso es importante saber, porque eso también pasa con la voz, ¿no? O sea, tienes que tener un destino a quien lanzar tus vibraciones, ¿no? Otra cosa importante es la capacidad que desarrolla el soñar, el viajar, el creer, ¿no? Eso creo que no lo podemos perder, porque nos potencia el deseo siempre. Y la condición también de que México también es un país que se ha abierto a través de festivales, convocatorias, a atraer mucha gente del extranjero. Y hay que estar alerta, porque también los festivales nos ofrecen artistas internacionales en todas las disciplinas. Claro. Y es importante desde acá pues estar en contacto con todo eso, y eso mismo nos va a dar la pauta para decir: este es mi punto de interés y desde aquí encuentro la ruta y las posibilidades. Pues Lolita Ayala, muchas gracias. Muchas gracias por este primer episodio. Creo que va a ser muy interesante las siguientes otras pláticas. Y pues nada, si nos están viendo en YouTube, denle, ya saben, like, compartir, comenten, suscríbanse a la campanita, reporten el video. No reporten. Si están en Spotify, pónganos 5 estrellas, igual en Apple Podcast. Y ya saben, compártanlo. Y si les gustó, pues díganos, mándenos mensajito. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en la siguiente semana con otro nuevo episodio con este gran par. Muchas gracias.